Significado del estilo. En la crítica literaria se emplean términos fluidos e inciertos. Un término puede tener dos sentidos totalmente diferentes y separables. La tarea del crítico es darles una significación constante e invariable. Es decir, el crítico se preocupa por alcanzar un ideal de definición. Es por ello que palabras como estética literaria o estilo presentan varios problemas a la hora de definirse. La palabra estilo ha generado controversia y se ha tratado de definir en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Henry Bale dice que, cito, el estilo consiste en añadir a un pensamiento dado todas las circunstancias calculadas para producir todo el efecto que este pensamiento debiera producir. Los usos más comunes de la palabra estilo se resumen en tres frases. Frase 1. Cito. Yo sé quién escribió el artículo en el Saturday Review de la semana pasada. Fue Stainsbury. Su estilo es inconfundible. Cierro cita. En esta frase, estilo significa esa individualidad de expresión gracias a la cual reconocemos a un escritor. Por ejemplo, reconocemos a Shakespeare por su manejo del periodo rítmico largo, una sutileza de armonía, una superabundancia de metáforas, etc. Todo lo que contribuye a reconocer lo que un hombre escribe se incluye en su estilo. Las ideas de Wilkinson son interesantes, pero debe aprender a escribir, pues ahora carece de sentido. Esta es la segunda frase. En la segunda frase, la palabra alude a la técnica de expresión. Es la facultad de exponer lúcidamente una secuencia de ideas. En este sentido, el estilo solo puede aplicarse con propiedad a la exposición de ideas intelectuales. En la tercera frase, cito, Marlowe, a pesar de su ampulosidad, su barbarie y su ridiculez, tenía estilo. Cierro cita. No sabemos con exactitud lo que significa, pero sabemos que Marlowe era capaz de escribir versos. Su estilo es una fusión completa de lo universal y lo personal. Estilo absoluto es la completa realización de una significación universal en una expresión particular y personal. Mientras es posible decir que un filósofo ensayista tiene buenas ideas, pero mal estilo, la misma frase no es aplicada a un novelista y poeta. En cuanto a novelistas y poetas, realmente no tienen ideas, tienen percepciones, intuiciones, convicciones emotivas. La novela o el poema bien concebidos y mal escritos son una quimera. Si un relato o poema están bien concebidos, son inmunes al peligro de estar mal escritos, porque concebir una obra de literatura es concebirla en su particularidad. En cuanto a la filosofía, un razonamiento es cosa distinta, se ocupa con ideas en el sentido lógico, y éstas pueden ser expuestas clara o oscuramente, con economía o con despilfarro. Esta clase de estilo puede aprenderse en las escuelas de Francia y como se aprendía en las escuelas antiguas de retórica. Aquí tenemos pues tres significados de la palabra estilo, como peculiaridad personal, como técnica de exposición y como la más alta conquista de la literatura. Los críticos se niegan a creer que todavía tengan algo que comprender, se niegan a someterse con suficiente humildad a una nueva obra literaria, no quieren tomarse la paciencia de escuchar la música escondida del estilo más profundo que late bajo las palabras mismas. Un estilo tiene que ser individual, porque es la expresión de una manera individual de sentir. Algunos estilos parecen más peculiares que otros, ya sea por el modo de sentir del escritor que se aleja del modo normal o porque las experiencias emotivas que busca expresar caen fuerza al horizonte ordinario de la experiencia humana, o finalmente, porque el autor está inspirado por algún motivo impuro. El estilo se aplica naturalmente a la peculiaridad de un escritor, porque el estilo es la expresión directa de un modo individual de la experiencia. Todo estilo es artificial en el sentido que todos los buenos estilos se logran por artificio. Cuando distinguimos entre buenos estilos logrados por artificio, llamando artificiales a unos y naturales a otros, no hacemos tanto un juicio literario como un juicio científico, o ya sea ético. Solo estamos clasificando modos de sentir, y con referencia a un modo normal de sentir, el sentido común, como se llamaba en el siglo XVIII. Coleridge decía de Wordsworth, cada genio original tiene que crear el gusto que lo aprueba, pero Wordsworth iba a demostrar que una vez creado el gusto, el genio original puede flaquear, porque si el genio tiene que procrear el gusto que lo aprueba,
Generalmente crea sus propios aduladores. Todo el que haya tratado de escribir alguna vez ha experimentado momentos en que, al flaquear el esfuerzo creador, parece como si lo escribiera y viese súbitamente dotado en repentina vitalidad. Las palabras siguen a las palabras, las frases a las frases, en ágil sucesión, pero lo escrito aparece el día siguiente flojo y desprovisto de la vida. Aún así, cuesta sacar de nuestra mente la percepción de que el estilo es un adorno, pues desde Aristóteles se ha sostenido que la literatura de más alta calidad se distingue por el dominio de la metáfora. La metáfora, vista por ojos prosaicos, tiende a parecer como adorno, una cosa añadida o sobrepuesta, aunque ésta se basa en un acto de comparación, en manos de Shakespeare se convierte en casi un modo de aprehensión. Es, a su vez, la expresión única de la visión individual de un escritor. Intentos de definir el estilo. Para Buffon, el estilo es el hombre mismo. Para Flaubert, estilo es la particular manera que tiene el escritor de ver las cosas. Para Chekhov, es usted un artista, siente estupendamente, es usted plástico. Es decir, cuando describe una cosa, la ve y la toca con las manos. Eso es escribir de verdad. Aunque ninguna de estas definiciones es definitiva, todas apuntan en la misma dirección, haciendo hincapié solamente en la naturaleza inmediata del estilo. Reducen a nada el elemento de arte o artificio. Individualidad del estilo. Lo valioso de un estilo personal dependerá de que sea o no la expresión de un auténtico sentimiento de individualidad. Que algunos estilos parezcan más peculiares que otros dependerá de diversos factores. 1. Que el modo de sentir del escritor se aleje extraordinariamente del modo normal. 2. Porque las experiencias emotivas que busca expresar caen fuera del horizonte ordinario de la experiencia humana. 3. La falsa originalidad. El escritor, inspirado por algún motivo impuro, como la vanidad, hace su lenguaje deliberadamente exagerado y grotesco. Prueba del estilo individual. La prueba de una verdadera originalidad de estilo es que se sienta necesaria e inevitable. En ella debe captarse una referencia inmediata a toda una manera de sentir coherente consigo misma, creando la certeza de que la emoción original a la que nos hace sensibles exigía ese método de expresión y no otro. Esta prueba del estilo individual requiere sensibilidad y, sobre todo, paciencia, aun cuando los críticos literarios se resistan a creer que todavía tienen algo que aprender y se niegan a someterse con suficiente humildad a una nueva obra literaria. Todo el estilo es artificial, en el sentido de que todos los buenos estilos se logran por artificio. Cuando distinguimos entre buenos estilos logrados por artificio, llamando artificiales a unos y naturales a otros, no hacemos un juicio literario tanto como hacemos un juicio científico y hasta ético. Estamos clasificando modos de sentir con referencia a un modo normal de sentir, sentido común, como es conocido en el siglo XVIII. Estilo se aplica naturalmente a la peculiaridad de un escritor, porque el estilo es la expresión directa de un modo individual de experiencia. Los hábitos del lenguaje, una vez formados para dar libre juego a percepciones y pensamientos suficientes, insólitos o suficientemente precisos, pueden convertirse en meras convenciones, no menos vacías e insignificantes por ser invención peculiar de un solo hombre. Algunas de las invenciones más absurdas y rigurosas no son las impuestas por la sociedad, sino las que el hombre se impone. Al escritor no le faltarán aduladores entusiastas. Wordsworth demostró que una vez creado el gusto, el genio original puede flaquear. Los wordsworthianos descubrieron el sello del genio en sus más insignificantes parrafadas. El sello estaba ahí, pero ya no era el sello de un genio. Si el genio tiene que crear el gusto que lo aprueba, generalmente crea sus propios aduladores. El corro lo conforman aquellos que confunden los accidentes con lo esencial de la verdadera individualidad del estilo. El líder se dejará de convencer de que hay una ley en la naturaleza que se encarga de asegurar que su última obra sea inevitablemente la mejor. Las palabras siguen las frases, en ágil sucesión, pero lo escrito, lejos de ser obra de la inspiración, aparece al día siguiente flojo y desprovisto de vida. Ahora, imaginemos esta condición y tengamos a la vista la situación en que el impulso del escritor se deriva del placer que produce la contemplación, de la forma de la belleza formal e intrincado dibujo a cuya construcción se haya entregado. Cuando se presenta cualquiera de estas condiciones, lo que tenemos delante no solamente es originalidad, sino hipertrofia del estilo.
Hay una vitalidad que no podemos llamar verdadera.